Canal Historias de la Biblia presenta ¿Qué dijo Jesús sobre el libro de la vida? El libro de la vida es un libro único que no fue hecho por manos humanas y fue creado para servir a un propósito totalmente diferente. En cambio, puede descubrirse en el reino celestial y es propiedad de Jesucristo. A lo largo de la historia, Dios ha dejado claro a sus siervos y profetas que posee un libro extraordinario. Este es un libro abierto que contiene un registro de nombres, y Dios considera muy preciosos a los individuos cuyos nombres están siendo registrados en él. Jesús también habló a sus discípulos sobre el libro de la vida. Esto ocurrió cuando el Señor envió a los 70 discípulos. Cuando regresaron de su misión, los 70 discípulos informaron de que hasta los demonios se les sometían. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús establece una jerarquía para su alegría y mira por encima de este ámbito hacia el cielo. Les ordenó que dirigieran su alegría al punto correcto. Es decir, alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo, porque habéis sido elegidos por Dios para la vida eterna y sois hijos de Dios por la fe. Cristo, que conocía los designios de Dios, pudo decirles que sus nombres estaban escritos en el cielo, pues es en el libro de la vida del Cordero donde están inscritos. Nótese que el poder de convertirse en hijos de Dios debe valorarse más que el poder de hacer milagros. Porque leemos de aquellos que en nombre de Cristo han castigado a los demonios como Judas y sin embargo serán rechazados por Cristo en el gran día. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo no perecerán jamás. Son las ovejas de Cristo, a las que dará la vida eterna. Hay que alegrarse más de las gracias salvíficas que de los dones espirituales, como el amor santo comparado con el don de hablar en lenguas. Así que el verdadero motivo de celebración se encuentra aquí. Para subrayar esta idea, Jesús utiliza el imperativo afirmativo, que indica que esta debe ser una fuente constante de alegría. El libro de la vida se refiere a los grandes significados de Dios, donde los bendecidos serán llamados verdaderos y la vida eterna con el Dios eterno es la esencia de la bendición. El apóstol Pablo escribió una carta en la que mencionaba los nombres de algunos hermanos fieles que aún vivían en aquel momento y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Que borren el nombre de uno de este libro significa la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mismo libro se llama también el libro de la vida del Cordero, porque contiene los nombres de los que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida tuvo su primera aparición cuando Moisés se ofreció a eliminar su nombre de él. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de una cabra o un buey no podía cubrirlo. Tenía que ser un hombre quien sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios dijo no a la petición de Moisés, pero podemos decir que Dios esperaba el sacrificio de alguien más grande que Moisés, que se entregaría por el pueblo, trayendo una reparación plena y completa. Con eso, Moisés se interpuso entre el pueblo y la ira de Dios y dijo: «Castígame».
Pero él no podría haber soportado eso, por supuesto, era demasiado. Y sin embargo, el noble espíritu de Moisés brilló tan claramente en este gran incidente. Lloyd Jones. Por supuesto, Jesús tenía el mismo corazón sacrificado cuando murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La respuesta del Señor a la súplica de Moisés, y el Señor dijo a Moisés: cualquiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dios accedió a perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Los nombres de los que se convirtieron espiritualmente y dedicaron su vida al servicio de Dios están registrados en el libro de la vida. Moisés, como otros siervos de Dios, reconoció que su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, pues Jesús dijo que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas estarán en el reino de Dios. Sin duda, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Lucas capítulo 13, versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Los nombres de los que estarán en el reino de Dios estarán escritos en el libro de la vida. Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios ha dejado muy claro que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida. Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué más registra Dios? Incluso los desafíos encontrados al intentar vivir una vida santa frente a la adversidad y la tentación parecen estar documentados en el cielo. En un momento difícil de su vida, rodeado de enemigos, David, futuro rey de Israel, suplicó a Dios que se acordara de su sufrimiento. David estaba destinado a convertirse en el próximo rey de Israel. Salmo capítulo 56, versículos 6 a 8. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Matthew Henry dice de este versículo que Dios no excluye a nadie de esta justicia. El Evangelio no excluye a nadie que no esté excluido por la incredulidad, pero aquellos que son orgullosos y obstinados para no entrar en la justicia de Dios tendrán su destino. Así lo han decidido ellos mismos. Es posible que cuando Nehemías rezaba, se estuviera refiriendo a un registro guardado en el cielo. Nehemías capítulo 13, versículos 12 a 14. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en tu servicio. Nehemías 13, versículos 12 al 14. Si el nombre de una persona está inscrito en este libro, indica que Dios la considera justa y que puede heredar la vida eterna si permanece fiel hasta el final. Jesucristo conoce cada nombre en el libro de la vida, un libro de memoria, como dijo Matthew Henry, y Cristo no borrará los nombres de aquellos cuya fe está en él. En su sentido más fundamental, el libro de la vida es un registro de los que han sido redimidos
y pasarán toda la eternidad con el Señor. El libro de la vida del Cordero es otro nombre para el libro de la vida. Sabemos que somos conscientes del hecho de que queremos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Nos sentimos movidos a compartir nuestros conocimientos con el mayor número posible de personas y no tenemos ninguna razón para no difundir este mensaje. Estén siempre atentos a la palabra del Señor.